todos? Sí, se puede ver. Sí se ve, ok. Vamos a comenzar entonces. Nuevamente, recomendarles, ¿verdad? Que hay algunas cosas que yo voy a mencionar que no están en las diapositivas, así que si ustedes pueden tomar nota, háganlo. Si no, pues ya sabemos que queda el video para que podamos verlo posteriormente. Bien, la cuenta y el catálogo de cuentas. Hay que tener aquí mucho cuidado cuando nos referimos a estos dos aspectos importantes de la contabilidad, porque tanto las cuentas como el catálogo de cuentas, que son lineamientos de uso de las cuentas, permiten a las personas que llevan un control o que hacen los registros contables poder hacerlo de una forma ordenada. Primero vamos a determinar qué es una cuenta, ¿verdad? Bien, aquí tenemos como dos aspectos bien importantes, el concepto de cuenta y qué es lo que nos representa una cuenta en la empresa. Tenemos que la cuenta es una herramienta que permite registrar y realizar un resumen de aumentos o disminuciones, de una transacción que se llevó dentro de la empresa. Quiere decir que la cuenta es el lugar donde se anotan aquellos incrementos o disminuciones que cualquier operación realice o tenga efecto dentro de la empresa. Y cada uno de los elementos que intervienen en ella o que facilitan el uso de la cuenta, como es el activo, el pasivo, el capital con respecto al balance general y los ingresos, los costos y los gastos para el estado de resultados, se registran en cuentas por separado. Quiere decir que, aunque yo tenga cuentas de activo, que sé que todas las cuentas que poseo en un momento determinado son de activo, yo voy a representar cada una de las transacciones o cada una de las operaciones que realice que afecten el activo, voy a necesitar una cuenta para cada uno de ellos. Un ejemplo sencillo, en el activo yo puedo tener aumentos o disminuciones de bancos, ¿verdad? Puedo tener, por ejemplo, entradas y salidas de dinero, de igual forma en caja, ¿verdad? En los inventarios, a pesar que no es dinero físico el que yo tengo, sino que es dinero en especie, digámoslo así, también hay aumentos o disminuciones del mismo. De igual forma pasa con las cuentas por cobrar, pero esos movimientos los vamos a ir desarrollando conforme vayamos viendo cada una de las operaciones que realizan las empresas y cómo las vamos a registrar. Otro dato importante de la cuenta es que representa todos los elementos del balance general y del estado de resultados, como les comenté anteriormente. Y aunque cada cuenta representa diferentes elementos, ¿verdad?, del balance general y del estado de resultados, aunque se cuantifican, aunque se den las operaciones simultáneamente, se deben de cuantificar de forma distinta. Por ejemplo, acá el dato que tenemos es que puede darse por medio de unidades, libras o metros. Sin embargo, para el caso de la contabilidad, las cuentas se deben de expresar en unidades monetarias. Aquí en El Salvador se tiene que hacer por medio de la moneda en circulación, que para nuestro caso no hay integración monetaria, sino que solamente hay dólar. Entonces, todas aquellas transacciones que las empresas realicen y que yo quiera registrar en una cuenta deben de ser expresadas en dólares. Ahora bien, las cuentas tienen unas características que nos permiten a nosotros los usuarios poderlas identificar. Entre ellas tenemos el título de la cuenta. En este caso, pues la cuenta tiene que tener un nombre que sea distintivo del elemento que representa y del uso que se le va a dar. Esto quiere decir que el nombre de la cuenta tiene que tener relación con la transacción o la operación que yo quiero registrar. Para este caso, los títulos o las cuentas, digamos, o los títulos de las cuentas,
pueden ser sintéticos o analíticos. Para el caso de los sintéticos, se agrupan elementos homogéneos y que tienen idéntica función. Por ejemplo, tenemos el caso de las cuentas por cobrar y los clientes. Cuando hablamos de sintético nos referimos a que tienen que simplificar la transacción o que tiene que tener un nombre que sea simple para identificarlo. En el caso de las cuentas por cobrar, nosotros podemos utilizar simplemente la cuenta clientes. ¿Por qué? Bueno, dentro de clientes yo puedo tener cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por cobrar a largo plazo. En fin, puedo ir haciendo como subgrupos de las cuentas, pero mi cuenta mayor sería la cuenta clientes. Por otro lado, las analíticas son las que representan elementos que no son iguales, pero que desempeñan la misma función, como es el caso del mobiliario y equipo, de las instalaciones, de la maquinaria y equipo, ¿verdad? El equipo de transporte. Si nos damos cuenta, todas estas agrupaciones o todas estas cuentas tienen o registran transacciones diferentes, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener una maquinaria que una instalación, los edificios, ¿verdad? Pero estas cuentas o los registros que yo realizo en estas cuentas tienen una misma función. Y la función más común que tienen estas cuentas es que se utilizan para el desarrollo de las operaciones de las empresas, ¿verdad? Porque no podemos tener instalaciones si no las tenemos amobladas. Y no podemos tener muebles si no tenemos instalaciones en las cuales colocarlos para que una empresa realice sus operaciones normalmente. Como segunda característica tenemos el código o número. En este caso, cada cuenta tiene que tener asignada un número que la identifique. ¿Y para qué me sirve este número? Para poderla identificar o poderla registrar o poderla tener, digámoslo así, dentro del catálogo de cuentas. Para que al momento en que yo la utilice, busque el código de la cuenta y ya registro la transacción. También, una tercera característica y que no es muy común utilizarla, es la columna para la fecha. A pesar que es una característica que toda cuenta debe poseer, la mayor parte de cuentas o de mayorización de cuentas no posee esta columna para fechas. ¿Por qué? Bueno, algunos podemos tener un conocimiento previo que las cuentas T, ¿verdad? Que mayormente utilizamos para hacer, que usualmente utilizamos para hacer mayorizaciones, es donde nosotros vamos registrando las transacciones o los movimientos de aumentos o disminuciones de cuentas. Entonces, lo que se hace es colocar el número de comprobante en donde yo he realizado el movimiento de esa cuenta. Y, por ejemplo, tengo $100 en una cuenta y tengo el número de comprobante 25, yo voy al comprobante 25 y ahí observo en qué fecha se hizo la transacción. Entonces, por eso no es muy común que se utilice la parte de columna para la fecha. Las otras dos sí. Otra característica que las cuentas deben tener es que deben poseer dos columnas. Las columnas tienen que tener una parte del debe y una del haber, en la cual se representan o se dan movimientos de saldos que pueden parecer incrementos o disminuciones. Todo depende de la naturaleza de la cuenta, de la naturaleza del saldo de la cuenta. Entonces, en una cuenta el incremento puede darse en el debe y en otra cuenta su incremento puede ser en el haber. Pero eso lo vamos a observar nosotros cuando ya estemos registrando transacciones. Por último, el saldo. El saldo de la cuenta es cuando nosotros sacamos una diferencia o obtenemos una diferencia entre el debe y el haber. Dependiendo, repito, de la naturaleza de la cuenta, también así va a ser el saldo que yo voy a tener. Puedo obtener un saldo deudor o un saldo acreedor. Bien, ahora, ¿qué tipo de terminología puedo utilizar con las cuentas? Hay dos aspectos importantes que yo siempre voy a tener en cuenta en las cuentas. Lo primero es, ¿cuándo voy a abrir una cuenta? Para este caso, la apertura o el abrir una cuenta significa
que yo voy a dar de alta la cuenta porque voy a comenzar a registrar el saldo. Bueno, voy a comenzar a registrar las transacciones que se dan, ¿verdad? Los movimientos que se dan en esa cuenta. Pero debo de trasladar o de registrar el saldo inicial de la misma. ¿Por qué abrir una cuenta? Bueno, porque anteriormente, y aunque parezca chistoso, ¿verdad? Se cerró. Cerrar una cuenta no significa eliminarla, como dice el texto acá. Cerrar una cuenta es hacer una anotación que permita que su saldo se vuelva a cero, ¿verdad? ¿Cuándo doy el cierre de una cuenta? Las cuentas se cierran al final del periodo contable o del ejercicio contable. Cuando nosotros terminamos un periodo contable, que es usualmente el 31 de diciembre de cada año, yo tengo que cerrar mis cuentas, las tengo que liquidar. Cuando yo las liquido es cuando vuelvo su saldo cero. Entonces, si en 2019, por ejemplo, yo cerré mi cuenta, el 1 de enero de 2020 la voy a abrir, ¿verdad? Y es por eso que se relacionan ambos términos, abrir y cerrar una cuenta. Porque, repito, aunque parezca broma, yo tuve que cerrar una cuenta para poder abrirla en el siguiente periodo contable. Por último, tengo acá el esquema de la cuenta o cómo yo voy a observar el movimiento de la cuenta. Si podemos ver acá, es como una forma de T, ¿verdad? Una T grande. Y aquí tengo los movimientos o la descripción de lo que puede suceder en cada lado de la cuenta. En el lado derecho tengo yo la parte del izquierdo, tengo la parte del debe, ¿verdad? Es la columna o lado izquierdo de la cuenta. En el derecho tengo el haber. Ahora bien, ¿qué voy a observar o qué va a pasar en cada uno de estos sectores de las cuentas? Primero vamos a ver la parte del debe. Me dice que en el debe yo voy a registrar las cantidades, el cargo o débito va a ser el registro de todas aquellas cantidades que yo pongo en el debe. Su movimiento es deudor y su saldo también es deudor. Cuando hablo de movimiento deudor me refiero a que es la suma de todos los cargos, ¿verdad? Que incrementa cuando yo hago cargos en la parte izquierda. Y el saldo que obtengo es el saldo deudor, que es la diferencia entre los cargos y los abonos. Por otro lado, tengo la parte del haber, en la cual yo hago abonos o hago créditos, ¿verdad? Registro estas anotaciones, el movimiento es acreedor y el saldo también es acreedor. Entonces, ¿cómo voy a obtener el saldo? Bueno, cuando los abonos o el haber es menor que el saldo acreedor. Bueno, acá dice, cuando los abonos o el haber o el movimiento acreedor es mayor al debe. O sea que yo voy a obtener un saldo acreedor cuando toda mi sumatoria de haber sea mayor que mi sumatoria de debe. O cuando mis abonos sean mayores a mis cargos, ¿verdad? Y esta es la funcionalidad de la cuenta. ¿Cómo vamos a identificar qué es lo que vamos a hacer en cada lado? Bueno, vamos a decir, para el lado del debe, yo cargo una cuenta. Eso es lo que más se utiliza. Voy a cargar una cuenta. Y para el haber, voy a abonar una cuenta, ¿verdad? Y en el haber, vamos a acreditar la cuenta, a abonar y a cargar, ¿verdad? Cargos y abonos. Su saldo deudor y saldo acreedor. Son dos términos que siempre van de la mano y que siempre vamos a utilizar, ¿verdad? Por eso están las descripciones acá. Esto en cuanto a las cuentas. Ahora vamos a la segunda parte, que es el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es aquel documento en el cual yo puedo encontrar
todas las cuentas que se utilizan para el registro de operaciones y transacciones de una empresa, ¿verdad? Acá pues nos dice que es un documento muy importante porque facilita el registro de las transacciones económicas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a que como yo tengo todo un libro, digamos, o un documento con una variedad de cuentas y la descripción de cada una de ellas, yo fácilmente logro identificar qué cuenta va asociada con determinada transacción o con determinada operación que se dé dentro de una empresa. Más adelante yo les voy a subir un catálogo de cuentas que es el que vamos a estar utilizando para el momento que hagamos ya registro de transacciones. ¿Cuáles son las ventajas de los catálogos de cuentas? Hay 3 ventajas bien significativas. La primera es que son muy flexibles. En este caso, pues, lo que se dice es que el catálogo de cuentas permite que los trabajadores puedan llevar un registro de cada operación, viendo que cualquier variación en la entrada o salida de dinero se puede representar fácilmente con las cuentas que hay dentro del catálogo. Otra ventaja que podemos encontrar es que en todo momento se tiene constancia de cómo está el flujo de dinero en la empresa. ¿Por qué? Porque fácilmente yo en el catálogo de cuentas puedo visualizar aquellas cuentas que representan mis incrementos de dinero o cuando se ven afectadas en el momento que el efectivo aumenta o disminuye. Otra de las ventajas es que posibilita hacer una estimación precisa de lo que se va a necesitar. En este caso, pues, el catálogo de cuentas ayuda al momento de efectuar presupuestos porque ahí mismo podemos identificar, regreso a los flujos de efectivo, qué cuentas son las que representan más movimiento de efectivo en mi empresa. Si, por ejemplo, la cuenta de cuentas por cobrar, que son ventas al crédito, no hay movimiento en esta cuenta o su movimiento es nulo o poco. Entonces, ¿qué tan conveniente es seguir vendiendo al crédito o tener periodos tan largos de pago de clientes? Entonces, por eso es que las cuentas o el catálogo de cuentas, mejor dicho, beneficia a la empresa para poder realizar presupuestos. Luego tenemos 4 características principales de los catálogos de cuentas. Aquí sí nos vamos a detener un poco y vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es la flexibilidad. Para este caso, bueno, hablábamos anteriormente en las ventajas que debe de ser flexible, no solo para el registro de transacciones, sino también el hecho que podemos agregar o quitar cuentas. El catálogo de cuentas no está escrito en piedra, ¿verdad? Hay unos que están diseñados para trabajar de acuerdo a las necesidades que la empresa tiene en su momento, en el momento que se creó, pero pueden existir algunas pequeñas empresas que en algún momento desean hacerse sociedad, ¿no? O asociarse con una persona o incluso con otra empresa. Entonces su catálogo de cuentas tiene que modificarse de acuerdo a la nueva empresa que nace o a la necesidad que en ese momento surge. Por ejemplo, tal vez no había en el catálogo de cuentas una cuenta que especifique el patrimonio o capital social. Entonces, pues es momento de modificar ese catálogo de cuentas y agregarle aquellas cuentas que yo como empresa voy a necesitar. Claro que al realizar esta modificación, pues hay que asistir a pedir autorización a ciertas entidades y a inscribir nuevamente ese catálogo de cuentas. Precisión. Cuando hablamos de precisión es que las transacciones deben estar codificadas, ¿verdad? Debe de ser precisa su numeración, debe de ser comprensible y debe guiar directamente a aquella cuenta o a aquella transacción que yo quiero registrar. Usualmente los números que se utilizan para cada una de las actividades o cada uno de los procesos que se dan dentro de la empresa o de las cuentas que podemos encontrar, hay que numerarlas, ¿verdad? Entonces decimos que 1 puede ser para activo, 2 puede ser para pasivo, 3 para capital, si hay capital, 4 para ingresos, 5 para costos y 6 para gastos.
Cuando hablamos de precisión nos referimos a eso, que cada una de las cuentas tiene que tener un orden específico y comprensible. La tercera característica es que tienen que ser racionales. Los catálogos de cuentas deben facilitar el poder agrupar esas cuentas que tienen relación. Por ejemplo, los gastos de materia prima, para el caso de empresas industriales, con el transporte. O, por ejemplo, los gastos de ventas, ¿verdad? Que vamos a trabajar con empresas comerciales, los gastos de ventas con el transporte de mercadería vendida o el transporte o el flete que se tenga que pagar por esas ventas, o cuando son gastos en compras, transporte también, porque nosotros como empresa debemos de gastar por la compra que realizamos, en fin. A eso se refiere, que las cuentas tienen que estar relacionadas, porque cuando nosotros ya vayamos desarrollando los ejercicios, nos vamos a dar cuenta que pueden haber varias operaciones relacionadas. Casi siempre cuando vendemos, vamos a tener un gasto de venta y cuando compramos un gasto de compras. Por lo tanto, yo no puedo clasificar un gasto de ventas en uno de compras. Siempre tengo que especificar de dónde proviene. Por último, tengo la sencillez. Los catálogos de cuentas, a pesar de todo lo anterior y de todas las numeraciones y de todas las cuentas que tiene que poseer, deben de ser sencillos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los catálogos de cuentas son de uso, uso común. A diario se utilizan y la persona que lo utiliza debe familiarizar con él. Por lo tanto, tienen que ser fáciles de consultar, ¿verdad? Se deben de elaborar de tal forma que el usuario no se sienta incómodo. Puede ser que al principio sí, porque cuando desconocemos algo a veces nos incomoda, ¿verdad? Y no sabemos dónde encontrar qué cosa, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, el usuario se familiariza con él y ya no se le dificulta utilizarlo. ¿Qué tipos de catálogos de cuenta existen? Bueno, los más comunes son 5. El de sistema alfabético, el decimal, el numérico, el mnemotécnico y el combinado. El alfabético se refiere a que yo puedo nombrar o puedo indicar una cuenta o un rubro de acuerdo al orden alfabético, ¿verdad? O al abecedario que comúnmente conocemos. Por ejemplo, yo puedo decir que la letra A la puedo usar para activos, la letra B para pasivos, la C para capital, la D para ingresos y así sucesivamente. Por otro lado, el sistema decimal se utiliza para referirse siempre a las cuentas que anteriormente les mencioné con números del 0 al 9, ¿verdad? Y ahí vamos nuevamente. 0 para activos, 1 para pasivos, 2 para capital, ¿verdad? El numérico es otro, diferente. Podríamos pensar que es igual al decimal, pero no. En el caso del numérico, es como el ejemplo que les mencionaba yo en la precisión. El numérico nosotros lo vamos a asociar con los números 1, por ejemplo, 1 para activo, 2 para pasivo, 3 para capital y así sucesivamente. El mnemotécnico, este es asociar la letra o asociar el nombre de la cuenta con una letra. Aquí vamos con A para activo, P para pasivo, C para capital, G para gastos, I para ingresos. O sea que voy a asociar el nombre de la cuenta o la primera letra del nombre de la cuenta para codificar esa cuenta y sus subcuentas. Por último, tenemos un sistema combinado. El sistema combinado es prácticamente combinar cualquiera de los métodos anteriores, pero puede resultar confuso. Para alguien que no está familiarizado con la elaboración o con el uso de un catálogo de cuentas, utilizar ese sistema se puede volver tedioso y hasta confuso.
En El Salvador, el sistema que utilizamos y el que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de ejercicios va a ser el sistema numérico. Bueno, después vamos a mover esto. Por último, tenemos la estructura de la cuenta, ¿verdad? O la estructura que debe tener la cuenta en el catálogo de cuentas. Ahí nosotros vamos a encontrar 3 agrupaciones. Una es el rubro, otras son las cuentas y otras son las subcuentas. En el caso del rubro, el rubro contable es lo que permite dividir el balance general en cuanto a activos, pasivos y el estado de resultado, ¿verdad? En cuanto a activos, pasivos y costos. Esos van a ser los rubros de agrupación. Luego van las cuentas, que son las que los integran a cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos con un rubro como activo, una cuenta puede ser efectivo y equivalentes. Y las subcuentas son los que integran una cuenta principal. Siguiendo el ejemplo del activo, mi rubro va a ser mi activo, mis cuentas, mi efectivo y equivalentes, y mi subcuenta puede ser caja o bancos, ¿verdad? Así es como va la clasificación de la estructura de las cuentas en el catálogo de cuentas. Bien. Así terminaríamos la clase de este día. ¿Tenemos alguna duda, chicos, con respecto a lo que acabamos de ver? Básicamente todo lo que hemos visto es teoría, ¿verdad? Eso es lo que nosotros utilizaríamos para contestar las preguntas que les voy a subir a eso de las 7:30 más o menos, porque igual quiero subirles el video de la presentación y